Bienvenidos una vez más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de los concejos donde su naturaleza salvaje y admirable va a ser la protagonista. Todo ello sin olvidar, pues, su gran historia, su gastronomía y su paisanaje. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Allande. El concejo de Allande está situado muy próximo al centro occidental de Asturias. Su orografía es muy accidentada, pues su territorio está cruzado en todas las direcciones por cordales de cierta importancia. Este es un hermoso territorio donde abundan las pequeñas cordilleras o cordales, como la Sierra de Fanfaraón, Carondio o Valledor, de más de 1.200 metros de altura, así como la Sierra del Palo, con el puerto del mismo nombre, con una cota de 1.148 metros. Esta orografía impide la abundancia de planicies y determina el paso de los numerosos cursos de agua por valles y terrenos sinuosos, desiguales y estrechos. De estos, los más relevantes son el río Argancinas, afluente del Narcea. Del Navia lo es el Oro, antes el Villador o Villa de Oro, así como el Polea, al que va a parar el río de Bustantigo. El Nisón cruza la capital del concejo, entregando sus aguas a la Arganza. El concejo de Allande tiene una superficie superior a 340 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 2.600 habitantes. Los límites de este concejo lo conforman al norte de los concejos de Illano, Villayón y Tineo. Al sur, Ibias y Cangas de Narcea lo abrazan. Al este, de nuevo, Cangas de Narcea y Tineo lo delimitan. Y al oeste, la provincia de Lugo, Grandas de Salime y Pesoz ponen sus lindes. Los testimonios prehistóricos son abundantes dentro de este territorio, habiendo sido paso del camino francés o la ruta jacobea, y teniendo dentro de él dos hospitales de peregrinos en aquel entonces, uno en Fanfaraón y otro en Valparaíso. Su capital está situada en Pola de Allande, con otras poblaciones de interés como Verducedo, San Emiliano, San Martín de Valledor, Cereceda, Celón, Villaverde o Villalaín. En la protohistoria, el territorio de Allande estuvo ocupado por un pueblo aún ignorado, tal vez orgonomescos o incluso albiones, que extendieron su intensa actividad por todo el occidente de Asturias, dejando palpables huellas en forma de excavaciones de explotación minera, como en Montefurado, así como en sus agrupaciones urbanas. Ejemplo de esto es el castro de Sant Lluís de Celón. Uno de los metales que buscaban era el oro, de ahí topónimos como Río de Oro o Valledor, Valle de Oro. Posteriormente, estos pobladores fueron absorbidos por los romanos, que se adueñaron del territorio, continuando la explotación de minerales. Allande aparece en bastantes ocasiones en documentos de la Alta Edad Media. Así, en el 912 aparece una donación del rey Fruela II a la mitra ovetense, donando varias iglesias, entre ellas la de San Julián de Prada en Allande. En el año 975, Cromacio Melliniz y Rosilda Feliz, vecinos de Tineo, donan a la iglesia de Oviedo el monasterio de San Jorge, en Villa Berulfe, Allande. En 1052, Pelayo Gandulfo, abad de Celón, vende al monasterio de Corias una heredad en Ballinas. En 1112, Mayor Asoriz da al monasterio de Corias las villas de Robredo y Marulles, que eran del monasterio de Celón. Estas frecuentes donaciones a la mitra ovetense y a los monasterios hacen que la mayoría del territorio de Allande quede sometido a la iglesia de Oviedo o al poder abadengo. Por bula pontificia, el rey Felipe II se hace con los territorios de la iglesia para proceder a su enajenación. En gran parte, Allande pasa a depender del señorío de los condes de Peñalba, con la excepción de algunos cotos. Así pues, tenían una doble condición, real y señorial. Felipe II consigue bula pontificia, por la que se une a la corona los territorios de la iglesia, y Allande pasa en gran parte al señorío de los condes de Peñalba, con excepción de los cotos de Carondeño, de Verducedo y algún otro. Municipio en parte real y en parte señorial, tenían voto incompleto en las juntas
del Principado. En el siglo XVIII se va logrando la constitución normal del municipio, lográndose a principios del siglo XIX la formación del municipio tal y como hoy lo conocemos. Bueno, pues como veis, siempre es habitual que dentro del programa uno de los administradores del concejo pues esté con nosotros. Aquí en Allande vamos a hablar con Mercedes Otero, concejala de Educación, Turismo y Cultura. ¿Oye eso? Exactamente, es eso. Oye, ¿cómo oye el concejo a los tus ojos? Bueno, el concejo de Allande es un concejo grande en extensión, pequeño en población y uno de los más desconocidos de Asturias. Tenemos un amplio abanico cultural y turístico que ofrecerle al visitante. Se puede visitar pues brañas y tejos milenarios, conjuntos históricos como el de San Emiliano, el Castro de San Chuís. También podríamos hablar del románico asturiano con la iglesia de Santa María de Celón. Podríamos hablar de la fama de la Buena Mesa, que seguro que la conocéis. En fin, un montón de cosas que tenemos un gran abanico turístico y cultural que ofrecer al visitante. Bueno, si hay alguien que sabe de la historia de Allande, pues es su cronista oficial, Antonio García Linares. Buenos días. Buenos días. Oye, Antonio, ¿qué cosas podemos encontrar a nivel de historia dentro del concejo? Bueno, el concejo de Allande es una cosa asombrosa, ¿eh? Lo que pasa es que es el gran desconocido en Asturias. Es de los grandes concejos en extensión, en cultura, en historia, en todo, ¿eh? Solamente vale darnos cuenta lo que es el propio edificio del ayuntamiento, que en este momento estamos celebrando el centenario, ¿eh? Cuando se construyó en 1907, qué pujanza tenía el concejo de Allande y lo que quedamos en este momento después de 100 años, ¿eh? ¿Qué necesidades tenemos dentro del concejo? Bueno, principalmente ahora estamos trabajando en 3 proyectos que nosotros los consideramos de necesidad, que es la creación de una red de senderismo a lo largo de todo el municipio, la creación de un centro de recepción de visitantes y un museo temático. Hay pueblos por ahí que están en este momento abandonados completamente. Yo recuerdo que ahora el pueblo de Is, es una cosa curiosa, que solamente tiene dos letras, Is, que tenía hace relativamente pocos años 14 vecinos y en este momento está despoblado. Un pueblo asombroso que tiene 2 capillas, tiene casonas, está cerca del Alcornocal de Boixo y tal, y sin embargo ahora está abandonado. Solamente están las luces públicas, es una cosa curiosa. Nadie vive allí. Entonces, Mercedes, ¿cuál es el futuro a corto, medio o incluso largo plazo que nos vamos a encontrar aquí en el concejo de Allande? Bueno, la creación de una red de alojamientos de turismo rural impulsada desde el programa Líder Plus, la red de senderismo que estamos ahora creando desde aquí, desde el ayuntamiento, los nuevos albergues que mejorarán considerablemente el Camino de Santiago a su paso por el municipio. Una pregunta. ¿Participáis de la mancomunidad de los concejos vaqueiros, verdad? Exactamente, la mancomunidad turística, junto con los municipios de Cudillero, Salas, Valdés y Tineo, y es la mancomunidad la mancomunidad turística comarca vaqueira, la que se encarga de la promoción de los municipios. ¿Qué gente había, pues, por ejemplo, a 100 años a nivel que en estos momentos estamos? Bueno, hace 100 años el concejo tenía del orden de 9.000 habitantes y era, pues, dentro de su categoría, pues, de los concejos más interesantes, ¿eh? Una pujanza económica en el aspecto ganadero, agrícola y tal, y ahora, pues, lo único que parece que repunta un poco es el aspecto forestal, ¿eh? Se están repoblando los montes, aquí vemos alguno en este valle y tal, y es la única riqueza que hay. ¿Cuál es yo sé que esto es difícil, un rincón que tú tengas en tu corazón de este concejo, que son 340 y algo kilómetros? Ya sé que tienen que ser todos los que lleves en el corazón, pero tiene que haber uno donde, bueno, te sentíes allí feliz, de cría, o... Cuenta. Bueno, tú lo dijiste, son muchos, es un municipio precioso, pero yo me quedaría con el conjunto histórico de San Emiliano.
Es un pueblo que se encuentra situado, como nosotros decimos aquí, seguro que no lo sabéis, hay dos zonas diferenciadas, que es del palo hacia acá y el palo hacia allá, o palo para allá, palo para acá. Este se encuentra del palo para allá y accedemos a él a través del núcleo de Verducedo, que es el segundo núcleo importante en población del municipio, por la carretera que va a Grandas de Salime. Es un pueblo digno de visitar. Bueno, pues esto que estáis viendo es la cueva Xanrata, aquí en Allande, y fue hecha precisamente por los romanos como una excavación buscando oro. Pero bueno, vamos a hablar precisamente, por esto del oro, con José García, que es el presidente de que me lo cuentes. De la asociación Oro Castello. Oro Castello, que lleva para el desarrollo rural de Allande. Social y económico de la zona de Verducedo. Bueno, en Allande, pero bueno, tenemos una zona muy bien diferenciada por la Sierra del Palo, donde se dice que unos somos del palo para allá y otros del palo para acá. Bueno, pues nada, la asociación nació un poco para desarrollar un poco, digamos, promocionar un poco la zona y darle un poco de auge a la zona, porque vamos, veíamos que no había salida de turística, económica, bueno, pues un montón de asuntos. Hay en proyecto una senda que empezaría en el puerto del Palo, donde está la famosa Fana de la Freita, que es una de las mayores explotaciones auríferas que hay en Asturias, y llegaría al Pozo Mujeres Muertas, donde pasaría por el Valle del Oro, que es una zona donde hubo muchas excavaciones y vamos, mucha actividad buscando oro. Queremos que las administraciones se impliquen y que saquen la senda, pues daría mucho auge a la zona, como turísticamente y económicamente. Allande entonces no cambió mucho la imagen que tenía de hace unos años a ahora. Hombre, yo creo que un poco se cambió. Bueno, pues no tenemos las carreteras que deseamos, pero un poco sí se mejoró. Pues antes se tardaba un montón de horas en ir a Oviedo, ahora tardamos bastante, pero tardamos un poco menos. Después, bueno, el problema que hay aquí es el despoblamiento que hay en los pueblos, y bueno, cada vez quedamos menos. Que la juventud, lógicamente, al no tener donde trabajar, pues tiene que marchar fuera. Efectivamente, aquí hay forestal y actividad forestal y actividad ganadera, no hay otros recursos. Estamos creyendo que puede ser un poco la actividad del turismo, no sé si lo lograremos o no. Hay un potencial muy grande en el sector forestal. Bueno, creemos que si se apuesta por el medio rural, pues una de las formas de seguir viviendo aquí pues sería esa, que visitaran la zona del Palo Pacó. Vamos a decirles a esta gente, del Palo Pacó sería del puerto del Palo para Grandas de Salime. Efectivamente. Dirección Grandas de Salime. Exactamente. La zona de Verducedo, el Valledor, Buslavín, San Emiliano, bueno, el embalse de Grandas, o sea, es una zona maravillosa. ¿Que ya dónde estamos? Efectivamente. Hombre, yo creo que nuestra zona es, el paisaje es digno de visitar. Desde aquí se divisan colinas maravillosas, pastizales, masas forestales,
las excavaciones romanas, que hay castros que están todavía por descubrir. Lo mejor es verlo y descubrirlo. Lo mejor es probarlo y que se den cuenta de lo que valimos aquí. Efectivamente. Bueno, Pepe, pues entonces, ¿sabes? Vamos a hacer unas cosines por ahí y después vamos a estar hasta la Llandesa a ver qué nos ponen de comer. Ah, muy bien. Venga, Pepe, entonces nada, vémonos en breve. Venga, hoy es agradeceros vuestra visita y nada, dispuestos a lo que queráis, y que todo el mundo que quiera venir, que ya sabe que aquí la amabilidad está por encima de todo. Doy fe, muchas gracias. Bueno, yo creo que la fama de la buena cocina, la buena mesa, el patrimonio histórico-cultural que tenemos, todo ello dentro de un marco natural inalterable y la amabilidad de las gentes, yo creo que es algo importante para que la gente nos visite. Pues Mercedes, agradecerte mucho haber estado con nosotros en Miradas de Asturias y deciros que, vamos, el paisaje es impresionante con esas pequeñas cordilleras, esos cordales, y después la altura que alcanza, pues ahí el Puerto del Palo, por ejemplo, a 1148 metros en 10 minutos, y viendo media Asturias, la Allande para acá, o para acá, y la Allande para allá. Mercedes, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y esperamos veros por aquí siempre que queráis. Un beso. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, vamos a invadir una nueva cocina, esta vez Allande, y vamos hasta Pola, y en Pola de Allande vamos a la nueva Llandesa, y allí vamos a hablar con Geli, que de esto de la cocina aquí sabe un cachu. Venid conmigo. Buenos días, Geli, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Bien, oye, ¿qué se come en el concejo de Allande? Bueno, pues aquí la materia prima es el cerdo y con los ingredientes del cerdo, el chorizo y la morcilla, hacemos un pote, hacemos fabada, y aquí en la Nueva Llandesa tenemos unos platos típicos de aquí que son el pudín de verduras y el repollo relleno, y la gente principalmente es lo que viene a comer. ¿Y el pote? El pote, la fabada, el pudín de verduras y el repollo relleno. Que te digo yo que el pote que estoy viendo aquí y un pote de 1000 pares de narices, ¿eh? Bueno. Tenemos aquí un pote con casi un gocho ahí dentro, y esto es importante. ¿Cómese fuerte entonces, la gastronomía y fuerte en Allande? Sí, la comida de aquí es fuerte, hace frío y entonces no, la gente... Y hay que trabajar. Y hay que trabajar y la gente come fuerte. Una preguntina, lógicamente estos son recetas, como digo yo, de la abuela. Bueno, sí, yo cuando me casé, mi suegra y mi tía Pura fueron los que nos enseñaron a hacer el pote, y seguimos con la receta de la antigüedad. Ahí estamos. Como siempre estoy buscando la cocina de la abuela, yo creo que sí, que voy a quedarme porque tiene una pinta exquisita. Y como siempre, a media mañana aquí estorbando por la cocina, bueno, vamos a esperar un poquillín y vémoslo emplatado. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Pues a la 1 o así, cuando queráis, pasáis por aquí y emplatamos y probáis el pote. Venga, pues entonces vamos a verlo después en la mesa. Muchas gracias, un beso. Y es que una mesa así en Allande, vamos, esto es un placer encontrarse con ello, Geli. Oye, cuéntame lo del cachu que tengo en la mano. Por aquí bebe ese vino, pero... Este cachu hay que cocerlo, cuando lo hacen hay que meterlo en la barrica para que cueza con el vino. Y después esto es como el vaso de sidra, todo el mundo bebe del mismo cachu. Sí, pero que que puede llevar aquí casi media botella, ¿no? Pues casi llevará medio litro. Ya, que eches un culín si es para ti solo, un mal asunto. Sí, bebe uno más de lo que piensa. Pues yo voy a probar lo del cachu también. Oye, cuéntame, porque tenemos aquí un montón de estrellas de la gastronomía. Una de ellas, claro, venir a la Nueva Llandesa y no probar el pote. Bueno, aquí tenéis los ingredientes principales del pote, que lleva un pedazo de lacón, la morcilla, el chorizo y el tocín, todo de gocho. Después aquí tenemos el pote, como visteis antes que lo estábamos haciendo, ahora ya está listo para comer. Y aquí tenéis la fuente con pan que tiene lacón, chorizo, morcilla, tocino, chosco y butiecho. Este plato que tenemos delante
Eso es el repollo relleno, que lle un plato típico de esta casa. Ese plato inventólo mi suegra y bueno, es carne de ternera estofada y después se mete dentro de una hojina de repollo, se rebozan harina y huevo, se le hace una salsa y es típico de esta casa. Y el pudín de verduras también. Todos los productos base que tenemos aquí son de aquí, ¿verdad? Todos, todos. Esto es todo natural. Que vamos, que la verdurina lle de aquí de Allande, sí. El gochu de Allande. Sí, sí. Y las berzas tenemos que ir a buscarlas al huerto como las abuelas. Esto y estupendo. Y una cosa, yo creo que me viste cara de goloso, porque pusísteme ahí un montón de postres. Cuéntame ahí qué tenemos. Bueno, aquí tenemos un flan que es de huevo, que toda la vida se hizo en esta casa, con unas natas que es nata auténtica, no es de brick. Leche. De leche. Viene de leche de vaca de verdad. Sí, viene de la mantequera de Tineo que nos desnatan para nosotros. Después esto es una tarta de galleta y chocolate, que es la tarta de la abuela que le llaman. Esto es una tarta de queso, cocida al horno. Esto es el requesón hecho de leche cuajada y escurrida. Y unas nueces que son típicas de la tierra, con un poco de miel. Todo ya de la zona. Oye, Geli, y si decimos a esta gente, porque vamos a quedarnos, ¿qué te parece a probarlo todo? Y voy a deciros a ellos que nos esperen un momentín. Espera. Bueno, compañeros, como veis, tengo ahí mucho que hacer y hay una tarea que emprender aquí ya. Y entonces voy a quedar con Geli, que lleve una buena compañía, y vamos a dar cuenta de esto y sobre todo de echar ahí este cuenquín de vino, que esto tiene que saber riquísimo. ¿Qué te parece? ¿Quedamos? Pues hasta cuando queráis, estáis en vuestra casa. Pues nada, aquí en la Nueva Llandesa voy a quedarme, vamos a probar esto y después de un cachín, vémonos. Venga, hasta ahora. Es que Allande tiene tantas cosas que ver, desde el Camino de Santiago a la minería aurífera, a la buena gastronomía, que somos conocidos en toda España, y en fin, y luego ese gran desconocimiento que tenemos de los pueblos, pequeños lugares, ¿qué tal? Y dice, ahora vamos a hacer un pueblo, restaurar, no sé qué. Joder, si aquí hay pueblos todavía que no tienen luz, es una cosa curiosísima, ¿eh? Estamos en el siglo XXI. Y hay aún pueblos que no tienen todavía no tienen luz eléctrica. Mencióname uno. Sí, no, pero no lo digo. No lo digo, no. Bueno, Antonio, sabemos que tienes mucho trabajo, no queremos estorbarte, agradecerte estar con nosotros en Miradas de Asturias y bueno, hacer que Allande sea un poco más conocido y que sea también un poco más visitado, que hay que volver y volver hasta reconocer estas raíces que tenemos aquí. Yo creo que todos los asturianos, no sé tú qué piensas, pero yo creo que por ahí van los tiros. Sí, bueno, me parece muy bien que desde Televisión de Asturias tratéis de revitalizar un poco estas comarcas tan olvidadas. Esto sí que está olvidado, ¿eh? Sí. Eso sí que está olvidado. Ya digo, aquí, desde la mano de Dios nada más, pero lo de los políticos y tal, se ve poco, ¿eh? La verdad. Muchas gracias, Antonio. Bueno. Cuando nos vamos, los diferentes matices de verde pasan ante nuestros ojos en esta tierra domesticada por sus pobladores. El agua de sus ríos y sus montañas hacen que este lugar sea de una belleza majestuosa e indómita, donde la naturaleza y los hombres se dan la mano para coexistir en armonía y concordia. Su historia, su orografía y sus paisanos quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Otro rincón mágico de este paraíso natural llamado Asturias. En los caminos de verde un ruiseñor me canta canciones de entonces cuando Allande despertaba, fragua de sol y nieve, dorado metal en perpetua roca tallada, por ríos de vida e historia, de ríos de ayer y de mañana. Allí arde el crisol de mi Asturias, de su occidente, de su leyenda lejana. Por los caminos de verde un ruiseñor me cantaba.